Amigos de Noticias de Hoy, muy buenos días. Estos son nuestros titulares. Estados Unidos investiga la muerte de 5 niños por hepatitis de origen desconocido. Jair Bolsonaro gestiona una reunión con Joe Biden, pero la Casa Blanca guarda silencio. Y autoridades pronostican que vientos aviven incendios en Estados Unidos. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Comenzamos. Estados Unidos investiga la muerte de 5 niños por la hepatitis de origen desconocido. Las autoridades sanitarias estadounidenses han anunciado que están investigando 109 casos de hepatitis de origen desconocido. 5 de los afectados han fallecido. Médicos de todo el mundo investigan la aparición de estos casos de inflamación hepática grave que se han detectado ya en 209 países, según datos de la OMS. En Estados Unidos se han identificado en 25 estados y territorios del país en niños con un promedio de edad de apenas 2 años. Tal y como ha señalado un alto cargo de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, los CDC, en rueda de prensa. En Europa, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, ha publicado el 28 de abril del 2022 los casos detectados en países de la Unión Europea y Reino Unido en menores de 16 años. Reino Unido notificó 111 casos, 81 en Inglaterra, 14 en Escocia, 11 en Gales, 5 en Irlanda del Norte. Además, 11 países han notificado casos: Austria 2, Bélgica 2, Dinamarca 6, Francia 2, Irlanda 5, Italia 17, Alemania 1, Países Bajos 4, Noruega 2, Polonia 1, Rumania 1. En total se han notificado 166 casos, de los cuales 50 han resultado positivo para adenovirus y 15 han requerido trasplante hepático. En España hay oficialmente 22 casos registrados desde diciembre del 2021, según el último informe de Sanidad. Las edades van desde los 18 meses hasta los 16 años. Uno de ellos ha necesitado trasplante. La vacunación contra el COVID-19 no es la causa de esta enfermedad, recalcó Jay Butler, subdirector para enfermedades infecciosas en los CDC, insistiendo en que quiere poner fin a los rumores que circulan en Internet. Los expertos tienen la certeza de que las vacunas contra el COVID no son la causa de estas hepatitis, ya que la mayoría de los niños afectados no han recibido la inmunización debido a su corta edad. No se descarta como posible causa la infección por COVID-19. Si bien el adenovirus F41 es sobre quien recaen las principales hipótesis, las autoridades sanitarias siguen la pista de este tipo de adenovirus, un virus bastante frecuente pero que hasta ahora no se había asociado con hepatitis en niños sanos. Se han confirmado que más de la mitad de los niños enfermos en Estados Unidos han dado positivo por el llamado adenovirus tipo 41, hasta ahora más conocido por provocar gastroenteritis. Este adenovirus también fue detectado en numerosos niños afectados fuera de Estados Unidos. Una de las hipótesis que la reacción ante este adenovirus puede verse perturbada por otro factor, como la infección al COVID-19 o factores medioambientales, como el contacto con animales o una toxina. Los investigadores de aquí y de todo el mundo trabajan duramente para determinar la causa, dijo Butler. Se aconseja a los padres vigilar eventuales síntomas en sus niños: vómitos, orina oscura, heces claras, ictericia, y contactar a un médico en caso de sospecha. Hace 2 semanas los CDC emitieron una alerta de salud para que los médicos den a conocer a las autoridades todo caso sospechoso de hepatitis de origen desconocido. Los 109 casos detectados en Estados Unidos han ocurrido durante los últimos 7 meses, afirmó Butler, y el 14% de los niños afectados tuvo que someterse a un trasplante de hígado. Aunque el 90% de los niños tuvieron que ser hospitalizados, la mayoría se curó. Sabemos que esta noticia puede ser preocupante, especialmente para los padres de niños pequeños. Es importante recordar que estos casos de hepatitis grave son inusuales, dijo el vocero de los CDC. Butler también precisó que el número de visitas pediátricas a urgencias por hepatitis no era de momento anormalmente elevado en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido. Jair Bolsonaro gestiona una reunión con Joe Biden, pero la Casa Blanca guarda silencio. Las relaciones entre ambos nunca fueron buenas. Bolsonaro fue el último presidente en todo el mundo en reconocer la derrota de Donald Trump.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro pretende lograr un encuentro oficial con Joe Biden antes de que termine su gobierno y apuesta que sea durante la 9ª Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, informó este sábado el portal de noticias UOL. Si bien la invitación para el encuentro bilateral fue enviada a la Casa Blanca, preocupa en Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña, la falta de respuesta a un mes del evento de mayor importancia para Biden respecto al hemisferio. Oficialmente el gobierno de Brasil informó que no está confirmada la visita de Bolsonaro a la cumbre. Sin embargo, dentro de la propia Cancillería, 2 fuentes diplomáticas confirmaron a UOL que el ejecutivo ya expresó a sus pares estadounidenses la intención de Bolsonaro de ser recibido por Biden. Las relaciones entre ambos nunca fueron buenas, incluso desde el inicio del mandato de Biden en enero del 2021. Bolsonaro se alineó a las posiciones del gobierno de Donald Trump, quien fue presidente del 2017 a enero del 2021, a quien dice admirar. El brasileño fue el último de los jefes de Estado en todo el mundo en reconocer la derrota del candidato del Partido Republicano. Tan solo admitió la victoria de Biden casi un mes y medio después en un breve mensaje en su cuenta de Twitter. El presidente brasileño decía estar convencido de que se había producido algún tipo de fraude en los comicios, mismo argumento utilizado por Trump para negar su derrota. La prensa no lo divulga, pero tengo informaciones, y realmente hubo muchos fraudes, llegó a decir. Ya como presidente, Biden invitó a Bolsonaro a una cumbre virtual sobre cambio climático en abril del año pasado, pero se fue antes de que el brasileño iniciara su discurso, en un gesto que mostró el aislamiento internacional de Brasil en temas ambientales. Autoridades pronostican que vientos aviven incendios en Estados Unidos. Condiciones climáticas descritas como posiblemente históricas estaban pronosticadas para Nuevo México el sábado y los días siguientes, mientras más de 1.400 bomberos y una flota de aviones y helicópteros trabajaban con fervor para reafirmar líneas alrededor del incendio activo más grande en Estados Unidos. Muchas familias ya han perdido su hogar y miles de residentes han sido desalojados debido a las llamas que han calcinado grandes franjas de las montañas Sangre de Cristo en el noreste de Nuevo México. Los residentes en la periferia del frente cambiante del incendio mantenían la esperanza de que todo el trabajo realizado en los últimos días para quitar la maleza, instalar rociadores, lanzar mangueras y usar excavadoras para acabar las líneas evitaría que el fuego llegara a la pequeña ciudad de Las Vegas y otros pueblos en el norte y sur. Hay incertidumbre y hay temor sobre cómo afectarán los vientos al incendio de un día a otro, dijo Elmo Baca, presidente de la Fundación Comunitaria Las Vegas. Una vez que las personas son desalojadas de una zona, no pueden regresar, así que se quedan preocupados. Las Vegas parecía un pueblo fantasma a principios de la semana. Cuando cerraron restaurantes y supermercados, las escuelas cerraron o optaron por aprendizaje remoto, y en el distrito turístico solo quedaron los bomberos. Para el sábado, tras días de trabajo para proteger a la ciudad de unos 13,000 habitantes, algunos negocios habían reabierto y los residentes permanecían aprensivos mientras intentaban regresar a algo semejante a una vida normal. En un parque junto a la biblioteca, 4 dueños de perros tomaban clases de obediencia canina bajo el cielo gris. Entre ellos estaba una persona cuya hija tenía dolores de cabeza persistentes debido al humo de los incendios y otra cuyo esposo trabaja en la construcción y todos sus sitios de trabajo quedaron reducidos a cenizas. Es literalmente como vivir bajo una nube oscura. Es enervante, dijo Liz Birmingham, de 66 años. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.